En el corazón de México, Fernando Colunga nació en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1966, en una familia de clase media que vivía en el vecindario residencial de Polanco. Sus padres, don Fernando Colunga, un contador respetado, y Margarita Olivares, una dedicada profesora de primaria, siempre enfatizaron la importancia de la educación y los buenos valores. Desde pequeño, Fernando demostraba una personalidad curiosa y soñadora. En los momentos en que jugaba solo en el jardín de su casa, solía crear historias e interpretarlas, aunque su timidez lo impedía hacer lo mismo cuando había otras personas cerca. En ese momento, nadie podría imaginar que ese niño tranquilo y reservado se transformaría en una de las mayores estrellas de la televisión mexicana. En la escuela, Fernando se destacaba como un alumno ejemplar. Sus notas siempre eran las más altas de la clase, especialmente en matemáticas y ciencias. Los profesores lo elogiaban con frecuencia por su dedicación a los estudios y su capacidad para ayudar a los compañeros que tenían dificultades. Su naturaleza servicial y amable lo hacía querido por todos, a pesar de ser tímido. Siguiendo los deseos de sus padres, que soñaban con ver a su hijo en una profesión estable y respetada, Fernando ingresó a la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el curso, se esforzaba por ser un buen estudiante, pero su corazón comenzaba a latir más fuerte cuando veía carteles de audiciones para teatro y televisión por todo el campus. A pesar de eso, continuó sus estudios en ingeniería, no queriendo decepcionar a su familia. Los fines de semana, mientras sus compañeros de universidad salían a fiestas, Fernando comenzó en secreto a asistir a clases de teatro en una pequeña escuela de artes en el centro de la ciudad. Allí, por primera vez, sintió que había encontrado algo que realmente lo apasionaba. El joven tímido comenzaba, poco a poco, a transformarse cuando subía al escenario de los ejercicios de actuación. Pero el destino tenía planes diferentes para Fernando, muy distintos a los que sus padres imaginaban. En 1988, cuando estaba en su último año de la Facultad de Ingeniería, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una mañana de lunes, Fernando reunió todo su valor y le contó a sus padres que no quería ser ingeniero. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y preocupaciones, especialmente de su madre, que temía por el futuro de su hijo. Con solo algunos ahorros en el bolsillo y mucha determinación en el corazón, Fernando comenzó su jornada en el mundo de la televisión de la manera más improbable, como doble en producciones mexicanas. Sí, ese mismo hombre que más tarde haría suspirar a millones de mujeres, comenzó su carrera haciendo las escenas peligrosas que otros actores no querían hacer. Su día a día era muy diferente de lo que la gente imagina cuando piensa en un actor famoso. Fernando despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 3 autobuses diferentes para llegar a los estudios de Televisa, y pasaba horas esperando su turno para entrar en escena. A veces, caía de las escaleras, otras veces tenía que saltar de autos en movimiento o participar en escenas de pelea. Era un trabajo que requería mucha valentía y dejaba su cuerpo lleno de moretones y heridas. Pero Fernando no estaba allí solo para ser doble. Mientras esperaba entre escena y escena, observaba atentamente todo lo que sucedía en el set de filmación. Prestaba atención en cómo los actores principales memorizaban sus líneas, cómo se movían frente a las cámaras, cómo reaccionaban ante las indicaciones de los directores. Convertía cada momento en los estudios en una clase privada de actuación. En las horas de almuerzo, en lugar de descansar como los otros dobles, Fernando trataba de hacerse amigo de las personas de la producción. Conversaba con maquilladores, camarógrafos, asistentes de dirección, intentando aprender lo máximo posible sobre todos los aspectos de la televisión. Por la noche, ya en casa, practicaba expresiones frente al espejo y memorizaba fragmentos de telenovelas antiguas que grababa en cintas. Aunque seguía viviendo con sus padres para ahorrar dinero, Fernando a veces no tenía lo suficiente ni para pagar el pasaje del autobús. Hubo días en que tuvo que elegir entre almorzar o guardar el dinero para el transporte del día siguiente. Pero ni el hambre, ni el cansancio, ni los moretones conseguían apagar el brillo en los ojos de ese joven que soñaba con algún día ser protagonista. Los demás dobles solían bromear con Fernando, diciendo que era un doble de lujo por siempre estar bien arreglado y con el cabello peinado, incluso para hacer escenas de acción. Poco sabían ellos que ese cuidado era porque Fernando estaba siempre listo para una oportunidad. Él mismo se decía cada mañana, hoy puede ser el día en que alguien importante me note.
El primer papel pequeño de Fernando llegó como un regalo del destino en 1990, en la telenovela Cenizas y Diamantes. Fue una participación mínima, interpretaba a un camarero que aparecía en solo una escena, con 2 frases cortas. «Aquí está su café, señorita, y desea algo más». Para muchos actores, un papel tan pequeño podría parecer insignificante, pero no para Fernando. Ensayó esas 2 frases cientos de veces en casa, probando diferentes entonaciones, practicando expresiones faciales frente al espejo hasta tarde en la noche. El día de la grabación, Fernando llegó 3 horas antes de la hora prevista. Eligió su mejor camisa, repasó y repasó el uniforme de camarero que usaría en escena. En los bastidores, mientras esperaba su turno, observaba nervioso a los actores principales actuando. Cuando finalmente llegó su turno, Fernando entró en escena con tanto profesionalismo y carisma que impresionó a todos. Su pequeña participación, que debía durar solo unos segundos, terminó ganando más tiempo porque al director le gustó tanto su presencia en escena que pidió repetir el momento varias veces. Los productores y directores comenzaron a notar a ese joven alto, de 1,83 metros, con una sonrisa cautivadora y ojos expresivos. Sus fotos comenzaron a aparecer en revistas, surgieron clubes de fans en varios países, y sus participaciones en eventos públicos causaban tumultos y histeria colectiva. Ese niño tímido de la Ciudad de México, que comenzó como doble haciendo escenas peligrosas, ahora era reconocido en las calles. Recibía cartas de amor de fanáticos de todo el mundo y tenía su rostro en las portadas de revistas. Los años que siguieron al éxito de María del Barrio fueron una gloria que Fernando jamás había imaginado, ni siquiera en sus sueños más ambiciosos. Su agenda estaba tan llena que apenas tenía tiempo para visitar a sus padres los fines de semana. Las telenovelas se sucedían una tras otra, como una secuencia infinita de éxitos. En 1997, protagonizó Esmeralda, interpretando al doctor José Armando Peñarreal. El papel le exigió estudiar sobre medicina, visitar hospitales y conversar con médicos para hacer su personaje más realista. Llegaba tarde a casa y seguía estudiando, investigando términos médicos, practicando cómo sostener un bisturí de forma convincente. Poco después vino La usurpadora, en 1998, donde actuó junto a Gabriela Spanik. El éxito fue tan impresionante que las calles de México se vaciaban cuando la telenovela estaba al aire. Fernando interpretó 2 papeles diferentes en esta novela, lo que significaba el doble de trabajo y dedicación. Creó voces y maneras distintas de caminar para cada personaje, prestando atención a cada pequeño detalle para que el público pudiera diferenciarlos fácilmente. Su rutina en ese entonces era extremadamente rigurosa. Fernando despertaba a las 4 de la mañana, llegaba a los estudios de Televisa a las 5:30 de la mañana. Y con frecuencia no salía hasta después de las 10 de la noche. Transformó un pequeño camerino en su segundo hogar, manteniendo allí ropa extra, productos de higiene y hasta un pequeño refrigerador con alimentos saludables. Los guardias de seguridad del estudio bromeaban diciendo que debía pagar alquiler, ya que pasaba más tiempo allí que en su propia casa. Su perfeccionismo se convirtió en leyenda en los pasillos de Televisa. Fernando no se conformaba con memorizar solo sus líneas, sabía el guión entero de memoria. Esto le permitía ayudar a otros actores cuando olvidaban sus líneas y también sugerir cambios que mejorarían las escenas. A los directores les encantaba trabajar con él porque sabían que Fernando siempre llegaba súper preparado. En 2001, llegó Abrázame muy fuerte, donde su interpretación fue tan poderosa que ganó varios premios. Durante las grabaciones, Fernando llegó a perder 8 kilos debido a la intensidad de las escenas y la falta de tiempo para alimentarse adecuadamente. A pesar de eso, nunca se quejó del trabajo duro. Por el contrario, siempre decía que era un privilegio poder hacer lo que amaba. Amor Real, en 2003, fue otro hito en su carrera. Ambientada en el México del siglo XIX, la telenovela requirió que Fernando aprendiera a montar a caballo como un verdadero caballero de la época, a bailar balsas e incluso a usar ropas y accesorios pesados del periodo. Pasó 2 meses tomando clases de etiqueta y comportamiento del siglo XIX para que su personaje fuera lo más auténtico posible. En los raros momentos de descanso entre una grabación y otra, Fernando no descansaba. Aprovechaba para leer los próximos capítulos, ensayar sus diálogos o investigar sobre el contexto histórico de sus telenovelas.
Su compromiso era tal que los camareros sabían que tenían que dejar sus trajes siempre impecables, ya que él percibía hasta el más mínimo pliegue o botón fuera de lugar. Las historias sobre su dedicación se esparcieron por la industria televisiva. Decían que Fernando tenía una memoria fotográfica, ya que podía memorizar páginas y páginas de diálogo en muy poco tiempo. En realidad, era puro esfuerzo. Grababa sus diálogos en una pequeña grabadora y los escuchaba mientras conducía o hacía ejercicio, aprovechando cada minuto del día para perfeccionarse. Entre una telenovela y otra, Fernando casi no tenía vida personal. Sus relaciones amorosas eran breves, pues pocas personas entendían su dedicación obsesiva al trabajo. Pero él no se arrepentía. Siempre decía que las telenovelas eran su verdadera pasión y que cada personaje era como un hijo para él, mereciendo todo su amor y dedicación. Pero como sucede con todas las grandes estrellas, el éxito de Fernando Colunga también trajo su lado oscuro. La prensa mexicana, siempre ávida de escándalos e historias sensacionalistas, comenzó a crear una serie de rumores y mentiras sobre su vida personal. Era como si el profesionalismo y la discreción de Fernando incomodaran a los periodistas, que parecían decididos a encontrar algún error o secreto en su vida. Las mañanas en los kioscos de periódicos se convirtieron en una pesadilla. Cada semana aparecía una nueva revista con titulares escandalosos sobre Fernando. Algunas publicaciones empezaron a cuestionar su sexualidad, simplemente porque era un hombre de 40 años que no se había casado. Los paparazzi lo seguían a todas partes, intentando fotografiarlo en momentos íntimos o comprometedores. Llegaban a esconderse en arbustos cerca de su casa y seguían su coche por las calles de la Ciudad de México. Los rumores sobre romances con actrices famosas se multiplicaban. Cada vez que Fernando compartía escena con una nueva protagonista, la prensa ya creaba historias de un romance secreto entre bambalinas. Una simple foto de un abrazo amistoso con una colega de trabajo se transformaba en prueba de una relación oculta. Actrices como Lucero, Thalía y Adela Noriega, todas compañeras de escena de Fernando, necesitaban desmentir constantemente rumores de romances. Una de las historias más dolorosas surgió en 2005, cuando una revista de chismes publicó que Fernando tenía un hijo secreto de 15 años, fruto de una relación en su juventud. El artículo llegó al extremo de publicar fotos de un adolescente que supuestamente era su hijo, causando gran vergüenza no solo para Fernando, sino también para la familia del joven, que no tenía nada que ver con la historia. Su madre, doña Margarita, sufría mucho con las mentiras publicadas. Recortaba todas las reportajes malintencionados y las guardaba en una carpeta, como si quisiera proteger a su hijo de alguna manera. Fernando le encontraba frecuentemente llorando al leer las noticias falsas sobre él. Fue especialmente difícil cuando los vecinos comenzaron a hacer preguntas indiscretas sobre los rumores. Fernando enfrentó todo esto con una dignidad admirable. En público, siempre mantenía una sonrisa educada y una postura elegante. Cuando los reporteros lo abordaban con preguntas invasivas sobre su vida personal, él simplemente respondía: prefiero que hablen de mi trabajo, que es lo que realmente importa. En los pasillos de Televisa, sus colegas lo admiraban por la forma en que manejaba la presión de los medios. Pero en privado, Fernando sufría. Sus amigos más cercanos sabían que pasaba noches en vela, preocupado por el impacto que las mentiras podrían tener en su carrera y en su familia. En su camerino, lejos de las miradas curiosas, a veces dejaba escapar algunas lágrimas de frustración. Uno de sus mayores miedos era que sus padres, ya mayores, se enfermaran de tanto preocuparse por los chismes. Para tratar de protegerse, Fernando comenzó a vivir de manera aún más reservada. Dejó de asistir a fiestas y eventos sociales, evitaba restaurantes concurridos y rara vez daba entrevistas personales. Su único refugio era el trabajo. Se sumergía cada vez más en sus personajes, como si quisiera demostrar que su arte era más grande que cualquier rumor. Sus fanáticos más fieles organizaban protestas frente a las redacciones de los periódicos que publicaban mentiras sobre él. Crearon grupos en las redes sociales para defender su imagen y compartir solo noticias positivas sobre su carrera. Fernando estaba profundamente agradecido por este apoyo, aunque nunca hablaba públicamente sobre ello. Con el tiempo, Fernando desarrolló una filosofía propia para lidiar con las mentiras. El silencio es la mejor respuesta para quien no merece ninguna explicación. Canalizaba toda su energía en su trabajo, demostrando que su talento y profesionalismo eran más fuertes que cualquier intento de empañar su reputación.
Hace unos años, Fernando Colunga enfrentó una pérdida que cambiaría su vida para siempre. Su padre, don Fernando Colunga, quien siempre fue mucho más que un padre, era su mejor amigo, consejero y mayor admirador, comenzó a mostrar síntomas preocupantes de salud. Al principio, todos pensaron que solo era cansancio, algo normal para un hombre de su edad. Pero los exámenes revelaron un diagnóstico devastador: cáncer en etapa avanzada. Los médicos dieron a la familia la noticia que nadie quería escuchar: solo quedaban unos meses de vida. Fernando, que estaba en medio de las grabaciones de una telenovela, reorganizó inmediatamente toda su agenda. Por primera vez en su carrera, pidió que sus escenas fueran reprogramadas. Televisa, comprendiendo la situación, fue extremadamente solidaria y adaptó todo el cronograma de grabaciones. Durante los últimos meses de vida de su padre, Fernando dividió su tiempo entre el hospital y los estudios. Se levantaba aún más temprano para poder pasar algunas horas con su padre antes de las grabaciones. Por la noche, regresaba al hospital y permanecía hasta tarde, leyéndole libros o simplemente sosteniéndole la mano. En las madrugadas, cuando su padre lograba dormir, Fernando repasaba sus textos allí mismo, en la habitación del hospital, a la luz tenue de la mesita de noche. Las conversaciones entre padre e hijo en este periodo fueron profundas y emocionantes. Don Fernando Colunga, aunque debilitado, insistía en saber todos los detalles de las grabaciones. Pedía que le contara sobre las escenas del día, sobre los personajes, sobre los próximos proyectos. Era como si quisiera guardar cada momento de la carrera de su hijo en su memoria. Una semana antes de partir, su padre hizo una petición especial: quería ver un episodio de la telenovela que Fernando estaba grabando. El equipo del hospital organizó todo, trajo un televisor a la habitación, y toda la familia lo vio juntos. Fue la última vez que Fernando vio a su padre sonreír, orgulloso del hijo que había llegado a ser una estrella. Cuando su padre falleció, una tarde lluviosa de octubre, Fernando quedó completamente devastado. El hombre fuerte que millones de fanáticos veían en las pantallas se convirtió en un hijo destrozado por el dolor de la pérdida. Durante semanas, apenas pudo levantarse de la cama. Perder a su padre fue como perder una parte de sí mismo. Llegó a escribir una carta de renuncia a Televisa, pensando en abandonar todo y mudarse lejos. Fue su madre, doña Margarita, quien lo impidió de abandonar todo. Una noche, cuando lo encontró llorando en la antigua oficina de su padre, se sentó a su lado y le dijo palabras que Fernando nunca olvidaría: tu padre no construyó un hijo fuerte para verlo rendirse. Él te está aplaudiendo desde donde esté. A partir de ese momento, la relación entre Fernando y su madre se transformó en algo aún más especial. Doña Margarita comenzó a acompañarlo en algunas grabaciones, justo como lo hacía su padre. Aprendió a darle las mismas palabras de aliento que Fernando solía escuchar de su padre. Cuando él llegaba a casa tarde en la noche, siempre encontraba un plato de comida caliente y una nota cariñosa. Fernando comenzó a dedicar cada personaje a la memoria de su padre. En su camerino, colocó una foto de los dos juntos, tomada cuando él aún era doble. Antes de cada escena importante, miraba la foto y hacía una pequeña oración. En los agradecimientos de sus telenovelas, siempre incluía un mensaje especial: para mi padre, mi primer y eterno fan. Con el tiempo, el dolor de la pérdida no disminuyó, pero Fernando aprendió a transformarlo en fuerza. Se volvió aún más perfeccionista en su trabajo, como si quisiera honrar el orgullo que su padre siempre sintió por él. En las entrevistas, cuando le preguntaban sobre su mayor inspiración, no dudaba en hablar de su padre, siempre con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa en el rostro. La pérdida de su padre cambió a Fernando no solo como hijo, sino también como hombre. Se volvió más sensible, más comprensivo con el dolor de los demás. Cuando encontraba fanáticos que también habían perdido a sus padres, dedicaba un tiempo especial para conversar con ellos, compartir experiencias y ofrecer palabras de consuelo. Los años de trabajo intenso y dedicación sin límites comenzaron a mostrar su lado más cruel en la vida de Fernando Colunga. Su cuerpo, que por tanto tiempo había soportado las exigencias de las grabaciones, comenzó a dar señales claras de cansancio. La rodilla derecha, en particular, se convirtió en su mayor tormento, resultado de años haciendo escenas de acción arriesgadas, caídas, luchas y saltos que siempre insistió en hacer sin la ayuda de dobles. Al principio,
Fernando intentaba disimular el dolor. Tomaba antiinflamatorios antes de las grabaciones y hacía compresas de hielo durante los descansos entre escenas. Su camerino siempre tenía una pequeña farmacia improvisada, ungüentos, vendajes y medicamentos para el dolor. Los compañeros de elenco notaban su dificultad para subir escaleras o permanecer mucho tiempo de pie, pero Fernando minimizaba el problema, diciendo que era solo un cansancio pasajero. La situación empeoró drásticamente en 2015. Durante las grabaciones de una escena relativamente sencilla, donde su personaje solo debía bajar corriendo unas escaleras, su rodilla se bloqueó por completo. El dolor fue tan intenso que Fernando, por primera vez en su carrera, no pudo terminar una grabación. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos finalmente dieron el diagnóstico que temía. Sería necesaria una cirugía compleja para reconstruir el ligamento de la rodilla. La cirugía duró más de 5 horas y fue mucho más complicada de lo que los médicos inicialmente habían previsto. Los años de sobrecarga habían causado daños extensos no solo en los ligamentos, sino también en el cartílago y los meniscos. Fernando pasó 3 días en la UCI, algo poco común para este tipo de procedimiento, debido a complicaciones postoperatorias. La recuperación fue un proceso extremadamente doloroso y frustrante para alguien acostumbrado a estar siempre en movimiento. Fernando tuvo que estar 6 meses alejado de las grabaciones, el mayor periodo sin trabajar de su carrera. Las sesiones de fisioterapia fueron intensas y dolorosas, llevándolo a llorar de dolor en muchas ocasiones. Su madre, doña Margarita, se mudó temporalmente a su apartamento para ayudarlo durante la recuperación. Pero no solo los problemas físicos lo afectaron. El periodo de recuperación forzada sacó a la luz cuestiones emocionales que Fernando había ignorado durante años. Por primera vez, se vio obligado a parar y reflexionar sobre su vida. El estrés acumulado de décadas de trabajo sin descanso, la presión constante por mantener su imagen de galán perfecto y la soledad que acompañaba su dedicación obsesiva al trabajo comenzaron a pesar en su mente. Fernando comenzó a tener crisis de ansiedad. Se despertaba en medio de la noche sudando frío, preocupado por la posibilidad de no poder volver a trabajar como antes. El miedo de perder su lugar en el competitivo mundo de las telenovelas lo consumía. En sus noches de insomnio, pasaba horas mirando viejas fotos de sus telenovelas, temiendo que esa etapa de su vida hubiera llegado a su fin. Por insistencia de su madre, Fernando comenzó a hacer terapia, algo a lo que siempre se había resistido, pensando que no lo necesitaba. En las sesiones, descubrió que había descuidado su salud mental durante años. El terapeuta lo ayudó a entender que su dedicación extrema al trabajo era, en parte, una fuga de cuestiones emocionales no resueltas, incluido el luto por la muerte de su padre, que nunca había procesado adecuadamente. Durante ese periodo, Fernando recibió cientos de cartas de fanáticos deseándole una pronta recuperación. Muchos enviaron oraciones, amuletos de buena suerte y relatos personales de superación. Esta demostración de cariño lo ayudó a mantenerse optimista durante los momentos más difíciles de la recuperación. Guardó cada carta, prometiéndose a sí mismo que respondería personalmente a todas cuando estuviera mejor. La experiencia cambió profundamente su perspectiva sobre la vida y el trabajo. Fernando se dio cuenta de que necesitaba encontrar un mejor equilibrio entre su dedicación profesional y su bienestar personal. Comenzó a practicar meditación, a hacer ejercicios más suaves como yoga y a reservar tiempo para actividades relajantes que nunca se había permitido antes, como leer por placer o simplemente pasar una tarde en el parque. Cuando finalmente regresó a los estudios, era un hombre diferente. Seguía siendo el profesional dedicado de siempre, pero ahora sabía respetar más sus límites. Aceptó usar dobles en escenas más arriesgadas y comenzó a incluir en su rutina momentos de descanso y cuidado personal. Su experiencia sirvió de alerta para otros actores de la industria sobre la importancia de cuidar la salud física y mental. En 2016, Fernando Colunga hizo un anuncio que sorprendió al mundo de la televisión mexicana. Después de 28 años de una colaboración que parecía eterna, dejaría Televisa. La noticia sorprendió a todos, desde los ejecutivos de la emisora hasta los fans más leales. Los pasillos del canal, que durante tantos años fueron su segunda casa, se llenaron de rumores y especulaciones. La prensa, como siempre, creó 1000 teorías diferentes. Algunos periódicos afirmaban que Fernando había pedido un salario muy alto y Televisa no quiso pagarlo.
Otras revistas decían que había tenido una pelea con directores importantes. Incluso hubo quienes dijeron que estaba enfermo y por eso necesitaba alejarse. Las especulaciones eran tantas que llegaban a ser absurdas. Pero la verdad era mucho más profunda y personal. Fernando estaba completamente agotado, no solo físicamente, sino principalmente en su alma. Los últimos años, especialmente después de la cirugía en la rodilla, lo hicieron reflexionar mucho sobre su vida. Se dio cuenta de que había dedicado 3 décadas completas a vivir para los demás, para los personajes, para los fans, para la emisora, y se había olvidado de vivir para sí mismo. La decisión no fue tomada de la noche a la mañana. Durante meses, Fernando conversó sobre ello con su madre. Dona Margarita, que siempre fue su consejera más sabia, se dio cuenta de que su hijo necesitaba ese cambio. En las largas charlas que tenían durante la cena, notaba cómo sus ojos ya no brillaban al hablar de nuevos proyectos como antes. Su salida de Televisa fue discreta y elegante, como todo en su vida. Fernando hizo un esfuerzo por despedirse personalmente de cada empleado, desde los grandes ejecutivos hasta los guardias de seguridad y los limpiadores que lo vieron crecer en los pasillos de la emisora. En su último día, dejó una carta de agradecimiento en su camerino, junto con varias fotos que documentaban su viaje allí. El precio que Fernando Colunga pagó por la fama fue mucho más alto de lo que la gente imagina, especialmente en su vida personal. Sus relaciones amorosas siempre fueron complicadas, no por la falta de pretendientes, ya que era considerado uno de los hombres más deseados de México, sino por la dificultad de mantener una relación normal cuando se es una estrella tan grande. Cada vez que comenzaba a salir con alguien, la prensa convertía todo en un circo. Los fotógrafos seguían a la pareja por todas partes, inventaban historias, hacían especulaciones maliciosas. Las novias de Fernando tenían que lidiar no solo con el acoso de los periodistas, sino también con los celos feroces de las fans, que enviaban cartas amenazadoras y hacían escándalos cuando los veían juntos en público. Con el tiempo, Fernando se dio cuenta de que sería muy difícil construir una familia tradicional con su rutina de trabajo tan intensa. Las grabaciones ocupaban prácticamente todo su tiempo, salía de casa antes del amanecer y regresaba tarde en la noche. En sus raros días libres, tenía que estudiar guiones o asistir a eventos promocionales. ¿Qué tipo de padre podría ser así? La decisión de no tener hijos fue algo en lo que pensó mucho. En noches solitarias, Fernando a veces se encontraba imaginando cómo sería tener un hijo o una hija. Pensaba en cómo sería genial enseñar a alguien a actuar, compartir sus experiencias, dejar un legado. Pero siempre llegaba a la conclusión de que no sería justo traer a un niño a una vida tan expuesta y complicada. Su madre, Dona Margarita, de vez en cuando intentaba convencerlo de reconsiderar esa decisión. Ella soñaba con ser abuela, con tener pequeños Colungas corriendo por la casa. Pero Fernando le explicaba con cariño que su público se había convertido en su familia. Los miles de fans que lo acompañaron durante décadas, que crecieron viéndolo en sus telenovelas, que compartieron sus alegrías y tristezas, eran los hijos que el destino le había dado. En los pasillos de Televisa, Fernando era conocido por su enorme generosidad, algo que siempre se esforzó por mantener en secreto. Cuando descubría que algún empleado estaba pasando por dificultades económicas, discretamente proporcionaba ayuda. Hubo casos en los que pagó meses de alquiler atrasado de camarógrafos, ayudó con material escolar para los hijos de maquilladores e incluso compró una silla de ruedas nueva para la madre de un iluminador. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en 2010, cuando una joven actriz del elenco secundario fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin seguro médico adecuado y asustada por los costos del tratamiento, pensaba en renunciar a la quimioterapia. Fernando, al enterarse de la situación, no solo pagó todo el tratamiento, sino que también continuó enviando su salario durante los meses en que tuvo que ausentarse de las grabaciones. Hizo todo esto con una única condición, que nadie supiera que él era el benefactor. En otra ocasión, cuando un incendio destruyó la casa de un guardia de seguridad del estudio, Fernando no solo ayudó con dinero para la reconstrucción, sino que también movilizó a otros actores para donar muebles y electrodomésticos. Hizo todo esto en los bastidores, sin querer aparecer, diciendo simplemente, somos todos una familia aquí. Su generosidad también se extendía a los nuevos actores que llegaban a Televisa. Fernando siempre reservaba tiempo para aconsejar a los principiantes, compartir consejos de actuación
cuando veía que alguien tenía dificultades económicas al comienzo de su carrera. Discretamente ayudaba con dinero para transporte o alimentación. Una de las camareras más antiguas de Televisa reveló, años después, que Fernando mantenía un fondo de emergencia secreto. Cada mes, guardaba parte de su salario para ayudar a empleados en situaciones difíciles. Pedía que las personas de limpieza y seguridad, que conocían a todos en los estudios, le avisaran cuando alguien necesitaba ayuda. Fernando nunca quiso reconocimiento por estas acciones. Cuando algún periodista intentaba hacer una nota sobre su generosidad, cambiaba de tema o pedía que no publicaran nada. Para él, ayudar a los demás no era algo para presumir, sino una obligación de quien ha tenido tantas bendiciones en la vida. En sus raras entrevistas actuales, cuando le preguntan si se arrepiente de alguna decisión en su vida, Fernando siempre responde con una sonrisa serena: ¿cómo podría arrepentirme? Tuve millones de fans que me amaron como hijo, hermano y amigo. Tuve colegas de trabajo que se convirtieron en mi segunda familia. Y pude ayudar a personas que lo necesitaban, aunque silenciosamente. Eso vale más que cualquier otra cosa que pudiera haber elegido. Fernando Colunga, uno de los nombres más grandes de la televisión latina, dejó una marca indeleble que trasciende el tiempo. Desde que inició su carrera, conquistó el corazón de millones de televidentes con su presencia y talento excepcionales. Sus telenovelas, que tuvieron éxito en varios países, siguen siendo retransmitidas y continúan atrayendo a nuevas generaciones de fans. Con cada emisión, el carisma y la profundidad de sus personajes conquistan al público, que, incluso años después, siente el mismo impacto emocional que la primera vez que los vio. El estilo de actuación de Fernando es único, y eso lo convirtió en una gran referencia para los nuevos talentos. Su forma de interpretar, siempre con mucha entrega y sensibilidad, influyó en muchos jóvenes actores que, a lo largo de los años, comenzaron a admirarlo y buscar inspiración en su trabajo. A los 58 años, Fernando Colunga enfrenta nuevas etapas de su vida con coraje y serenidad. El tiempo ha traído desafíos naturales, como problemas de salud asociados con la edad, pero los enfrenta con la misma elegancia y dignidad que siempre ha tenido. A cada paso, se mantiene firme, sin perder la energía que siempre lo ha caracterizado. Recientemente, se le vio disfrutando de momentos tranquilos y llenos de cariño, como caminatas en parques, donde siempre es acompañado por su madre, que sigue siendo una presencia constante en su vida. Estos momentos simples reflejan su personalidad cálida y su capacidad para encontrar felicidad en las pequeñas cosas, siempre en contacto con sus raíces y las personas que ama. Su sonrisa, que siempre fue uno de sus mayores encantos, aún brilla con la misma intensidad, pero ahora sus ojos reflejan una sabiduría especial adquirida con los años. Mirarlo es darse cuenta de que, detrás de su apariencia de galán, hay un hombre que vivió intensamente, aprendió de los desafíos y se mantuvo fiel a sí mismo. La madurez de Fernando va más allá de su apariencia física, está en su forma de ver el mundo, de relacionarse con las personas y de enfrentar las adversidades con serenidad. En las redes sociales, los fans de Fernando continúan demostrando su amor y admiración. Muchos piden su regreso, expresando el deseo de verlo nuevamente en la pantalla, y lo hacen de manera cálida y genuina. Los grupos de admiradores se organizan para promover maratones de sus telenovelas, reviviendo los momentos mágicos que él brindó al público. Su nombre sigue siendo sinónimo de calidad y romanticismo en la televisión, y su imagen permanece intacta con el paso del tiempo. A pesar de su enorme popularidad, Fernando Colunga ha seguido todo esto desde lejos, con la misma humildad y gratitud que siempre mostró a lo largo de su carrera. Sabe cuánto lo quieren y agradece cada muestra de cariño que recibe, pero prefiere mantener una postura discreta, valorando su privacidad. Esto demuestra que, para él, lo más importante es la verdadera conexión con las personas y con su trabajo, no la fama en sí misma. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todos, y su nombre será eternamente asociado con momentos inolvidables de la televisión latina. Y así llegamos al final de esta historia. Es otra historia de transformación, de decisiones y de reencuentros consigo mismo. Fernando Colunga, uno de los mayores íconos de la televisión, siempre fue admirado por su talento, su presencia en el escenario y su carisma inconfundible. Pero, a lo largo de los años, tomó una decisión que sorprendería a muchos. Decidió que el brillo de los reflectores ya no era lo que deseaba para su vida.
En lugar de seguir buscando la fama, la visibilidad y la rutina acelerada de la vida pública, Fernando optó por algo más sencillo, más verdadero y, principalmente, más tranquilo. Cambió la vida de estrella, rodeada de cámaras y atención, por la paz y serenidad que la vida privada le podía ofrecer. Dejó atrás las alfombras rojas, los eventos sociales y las constantes presiones del mundo del entretenimiento, para enfocarse en lo que realmente le importaba, su felicidad y bienestar. Hoy en día, vive de una manera que refleja exactamente sus decisiones. Un estilo de vida tranquilo, donde puede dedicarse a lo que realmente le gusta, sin las presiones de la fama y sin la necesidad de probar nada a nadie. Eligió vivir bajo sus propios términos, sin las imposiciones externas que muchas veces acompañan la vida de una celebridad. En lugar de grandes producciones y contratos millonarios, encontró un camino más calmado y, de alguna forma, más gratificante. Lo que es realmente importante, y lo que hace que esta historia sea aún más bonita, es que Fernando Colunga tiene la plena certeza de que dio lo mejor de sí mismo durante décadas. Y su historia en la televisión, conquistó el cariño y la admiración del público con su dedicación, profesionalismo y entrega. Y, al mirar atrás, puede sentirse orgulloso de todo lo que construyó, de cada papel desempeñado, de cada personaje que marcó la vida de las personas que lo vieron. Ya no necesita la aprobación de los demás, porque su mayor recompensa fue vivir una carrera plena, con pasión y compromiso. Así, en lugar de ser una historia triste, el viaje de Fernando es, sin duda, una historia de transformación y valentía. La valentía de cambiar, de seguir un nuevo camino y de encontrar la paz interior, aunque eso significara renunciar a la fama y las luces del escenario. Hoy, es un hombre realizado, que eligió vivir su vida de la manera más auténtica posible, con la certeza de que hizo todo lo que pudo, de la mejor forma que sabía, durante todos esos años. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y estar al tanto de todos nuestros videos. Hasta la próxima.